Hoy es el domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de Pascua. Y en el Evangelio, que es de San Juan, pues sale una enseñanza de Jesús de esas pastoriles, donde habla de ovejas, de rebaños, de pastores, de asaltantes que pretenden entrar en el redil de guardias que están velando por ese redil. En fin, una enseñanza en la cual pues tiene muchos elementos, es muy rica para poder comentar. Pero una cosa que me hace gracia porque yo intento meterme un poquito en la escena y a veces cuando te metes en la escena ves el detalle humano de las cosas, ¿no? Jesús está hablando pues de todo ese lenguaje pastoril y de repente San Juan apunta que nadie se estaba enterando de nada, ¿no? Que está hablando aquí de ovejas y rebaños y demás, pero que la gente no se enteraba. Entonces ya Jesús desciende un poco a decir, bueno, ¿qué quiero deciros yo con esto, no? Y sorprendentemente cuando empieza a explicar el sentido de esa alegoría pastoril, pues uno espera, además, con el contexto en el que estamos, ¿no? Uno espera que Jesús se identifique con el pastor, que va por las ovejas, ¿verdad? Y sin embargo, en esta enseñanza Jesús se identifica con la puerta. A mí es que me hace mucha gracia, pero no es nada irreverente, ¿no? Es el sentido de decir, o sea, se identifica con un objeto inanimado. Ahí hay un montón de personajes en movimiento y Jesús, sin embargo, se identifica con la puerta. Si uno fuera así muy literalista, la jornada de hoy tendría que ser la jornada no del Buen Pastor, sino el domingo de la Buena Puerta, ¿no? Pero en fin, ¿por qué Jesús se identifica con la puerta? Bueno, yo creo que aquí hay un tema importante que es el sentido comunitario de la salvación. Y en una época como la nuestra, en donde el individualismo está a la orden del día, con muchos aspectos positivos, eso no lo vamos a negar, pero también evidentemente cuando no tiene su justa medida ese individualismo, pues con grandes efectos negativos, y uno de ellos es la pérdida del sentido de comunidad, ¿no? Bueno, esta parábola habla claramente de la salvación como algo comunitario, porque fijaos bien, Jesús dice que Él es la puerta y solo se puede salvar quien pase a través de la puerta. Y es más, dirá que para poder acceder al rebaño, o sea, al resto de la gente, hasta ahora se intentaba acceder siempre como un ladrón, saltando el muro, ¿verdad? Y además Jesús explica que quien salta el muro lo único que produce es estrago en medio del rebaño, ¿no? Entonces esas ovejas que simbolizan a los demás, Jesús nos dice que para poder entrar en trato con los demás y que sea un trato sincero y verdadero, tenemos que pasar por la puerta. Entonces Jesús aparece como un elemento inamovible. Toda la historia, toda esta enseñanza gira en torno a un pivote que no se mueve, que es la puerta. Es Jesús. Y Él dice, si tú pasas por la puerta, entonces podrás acceder al rebaño, el guarda te va a dejar pasar, que para mí es una imagen del Espíritu Santo, ¿no? Es el defensor, es el que nos conduce a la verdad plena. Entonces, cuando uno pasa por la puerta y el guardia le franquea el acceso al rebaño, le está permitiendo entrar en contacto con los demás. El Espíritu Santo, ahí, como el guarda de esta escena pastoril, pues significa el que de alguna manera nos permite llevarnos a la verdad plena del conocimiento de los demás, tratar a los demás de acuerdo con la verdad de lo que ellos son. Por eso llega a decir que el que pasa por la puerta conoce a las ovejas y las llama por su nombre. En la Biblia llamar por el nombre es una cosa preciosa, significa el conocimiento íntimo, llamar por el nombre. De hecho, uno de los premios del Apocalipsis para los que resistan, ¿verdad? Al final los vencedores recibirán una piedra blanca en la cual está escrito su nombre nuevo, ¿no?
es un signo de victoria y es un signo a la vez de intimidad. Bueno, pues para poder tener relaciones verdaderas y sinceras con la gente, hay que pasar por la puerta que es Cristo. De alguna manera nos tenemos que hacer a la medida de Cristo para poder llegar a tener una relación sincera con los demás. Fijaos que en la modernidad se acuñó la expresión en la cual se decía que el hombre es el lobo para el hombre. Y está evidentemente sustentada en el testimonio de la realidad, ¿no?, de las acciones de los hombres muchas veces, ¿no? Y aquí Jesucristo nos propone un modelo en el cual el hombre se convierte en pastor para el hombre. No en lobo, sino en pastor. El que sea capaz de pasar a través de la puerta, es decir, aceptar que Jesucristo es su Salvador y se deja salvar por Él, entra en diálogo íntimo con Él, entonces puede entrar en una comunicación sincera y verdadera con los demás. Ya no va a entrar a hacer estrago en medio del rebaño, ni va a entrar a buscar sus propios intereses, como muchas veces vemos en determinadas relaciones de amistad, en donde concurren intereses generales entre los que están ahí, pero al final, cuando esos intereses se desvanecen, no existe realmente una relación que se prolongue con el tiempo. Ya no se satisfacen intereses, ¿qué sentido tiene mantener la relación? Lo vemos incluso en las relaciones de pareja, que son tan volátiles, ¿verdad? Precisamente por eso, porque cuando deja de haber intereses comunes, ya no hay nada más de qué hablar. Sin embargo, llamar al otro por su nombre es ir mucho más allá de qué me puede dar esa persona, es implicarse por completo en el sentido de la vida de esa persona. Y de hecho Jesús dice en la parábola que quien pasa por la puerta y conoce a las ovejas y las llama por su nombre, entra y sale con ellas. Se establece una comunidad de vida, se van a los pastos donde se alimentan, crece fuertemente ese sentido de pertenencia y de comunidad los unos para con los otros, y así es como se llega a tener un encuentro real, sincero, verdadero con el prójimo, que ya no necesita de acumular experiencias, ni produce después estragos, sino que ante todo está fundamentada en la intimidad que se descubre entre las personas cuando somos capaces de conocer al otro hasta el punto de llamarlo por su nombre verdadero. Bueno, yo creo que Jesús aquí intenta poner el acento en ese sentido de que Él es el pivote en el cual tienen que girar las relaciones humanas. Los cristianos descubren en Jesucristo al hombre nuevo y por lo tanto un nuevo modelo de humanidad, un nuevo modelo de relación, y precisamente por esa aceptación de Jesucristo recibimos el Espíritu Santo que nos conduce a la verdad plena en el conocimiento de los hermanos. Si yo estuviera delante de una asamblea, pues esta hubiera sido mi predicación dominical, ¿verdad? Pero bueno, en las circunstancias en las que todavía estamos, pues yo quería compartir con vosotros esta homilía en su máxima extensión, ¿verdad? Y espero que os ayude a acercaros a ese pasaje del Evangelio de San Juan y que miréis a Cristo como el inamovible, como el que está ahí en el centro para que nosotros podamos establecer relaciones sanas y sinceras con los demás. Como digo al final de cada homilía, así sea.